La labor taxonómica de los números ha pasado de estar reservada a los números protopitagóricos como el número de oro y el número pi, y funcionales como los números pares, impares, positivos, entre otros, a ocuparse primero de números con nomenclatura de fantasía como los felices, perfectos, amigos e incluso narcistas, y luego de aquellos números que su descubridor ha designado con su propio nombre o tal vez más generoso con el de un amigo. A continuación detallaremos una serie de números con nombre, obviando los protopitagóricos y los funcionales, para lo cual, en primer lugar, se analizarán aquellos con nomenclatura de fantasía y luego aquellos con nombres y apellidos. Quizá usted no ha escuchado sobre este tema, pues no se preocupe, estaremos con usted en esta aventura que nos ofrecen estos números con nombres curiosos y una historia que contar. Todo ello extraído del libro Números Notables de Lamberto García de Cid en el capítulo 3. Para lo cual comenzaremos con los números con nombres de rara invención. Saludos cordiales a todos nuestros oyentes. En esta ocasión empezaremos con los números perfectos. Estos números son aquellos que al sumar sus divisores nos dan el mismo número. Siguiendo con los números casi perfectos, nos indica que son aquellos números que al sumar sus factores nos da el mismo número pero menos 1. Por ejemplo, si nos da el número 16, vendría siendo 15, así como otros números casi perfectos. Mismo tenemos los números cuasi perfectos, que a diferencia de los casi perfectos, en vez de ser un número menor, al sumar sus divisores del número es un número mayor. Asimismo, esta definición también se aplica para los números abundantes. Siguiendo tenemos los números múltiplo perfecto, que nos indica que se conoce hasta el orden 9, o básicamente son números que se conocen hasta el dígito 9. Y también nos comentan que un número múltiplo perfecto fue descubierto por Alan Brown, que se encuentra en el orden 8. Asimismo, tenemos los números triperfectos, los cuales se pueden dar su suma 3 veces, y hasta la fecha solo se conocen 6 números, siendo el menor de estos el 120. Siguiendo tenemos los números amigos, que básicamente son dos números que tenemos ejemplos, el 220 y el 284. El 220, cuando sumamos sus divisores, nos debe dar como resultado el número 284. Igualmente, el número 284, cuando sumamos sus divisores, nos debe dar como resultado el número 220. Ahora, adicionalmente tenemos los números sociables, que vendrían a ser básicamente lo mismo que los números amigos, pero se pueden agrupar de 3 números a más. No necesariamente tienen que ser de 2. Asimismo, tenemos los números novios o casi amigos, que como la misma expresión dice, son casi amigos, debido a que se encuentran muy cerca de la definición de amigos. Estos números, por ejemplo, se dan en par, igual que los amigos. Tenemos el número 48 y 75, los cuales al sumar sus divisores nos da 124. Lo cual es un primer requisito para los números novios o casi amigos, siendo el segundo requisito que el 124 sea la suma de los dos números que se está analizando más 1. Por ejemplo, 8 más 6 nos daría 14 y 4 más 8 nos da 12, siendo esto el mismo número que nos dieron la suma de sus divisores. Así que en este caso sí se cumple, por lo cual sí se dirían números casi amigos. Siguiendo tenemos los números felices, que por el nombre se puede entender otra cosa, pero son muy sencillos, ya que básicamente cuando tenemos un número feliz, por ejemplo, tenemos de 3 dígitos, el 203. ¿Qué se va a hacer con el 203? Básicamente se va a sumar sus dígitos, pero potenciados al cuadrado. Y al final, como consiguiente, nos va a dar el resultado de 1. Por ejemplo, ahí tenemos el número 203 y sumamos sus dígitos 2, 3 y 0, pero potenciado al cuadrado. Nos da como resultado 13 y ese 13 también, sus dígitos vamos a potenciar al cuadrado y nos da 10.
Por último, el 10, al aplicar lo mismo, que sumamos dígitos al cuadrado, va a terminar en 1. Y es cómo funcionan los números felices. También nos menciona que el resto de números que no cumplen esto vendrían a ser los números infelices. Los números ambiciosos nos habla de que cuando al sumar la secuencia de sus divisores propios y luego la suma del número obtenido, nos debe dar como resultado un número perfecto. De ejemplo tenemos el número 25, que cuando aplicamos lo que he mencionado, nos da como resultado 6. Y como podemos ver, 6 es un número perfecto, ya que nos mencionan que los números perfectos deben terminar en 6. Asimismo, tenemos los números afortunados, los cuales ya verán a continuación por qué se llaman afortunados. Pues luego de un proceso, los afortunados, por así decirlo, son los que se salvan de no ser tachados o eliminados. Por ejemplo, para no hacer muy larga esta muestra, voy a escribir los números del 1 al 40, pero se puede escribir los números hasta el que desee, siempre que sea natural. Como pueden apreciar, para efectos de que no se haga muy largo o extenso la explicación, solo he puesto hasta el número 40, pero como ya les había mencionado, pueden seguir poniendo hasta el número que deseen, siempre que sea natural. Ya, lo primero que nos dice de los números afortunados es que debemos eliminar los números pares. En este caso sería el 2, el 4, el 6, el 8, el 10, el 12, el 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38 y 40. El segundo paso que nos indica es que debemos ver el número que le sigue al 3. En ese caso, como el 2 ya lo eliminamos, sería el 3. Por lo cual vamos a eliminar o tachar, por así decirlo, cada 3 cifras o números. En este caso, iniciando desde el 1. Sería 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 y 1, 2 y sería el 41, pero como no está dentro de nuestra muestra, continuamos. Luego tenemos que ver al número que ya le sigue al que ya hemos hecho. Por ejemplo, en este caso sería al que le sigue al 3, es el 7. Es decir, cada 7 números nosotros vamos a tratar o eliminar. Iniciando nuevamente desde el 1, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y así sucesivamente, luego el número que le antecede al 7 sería el 9. Entonces iniciamos nuevamente desde el 1, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y así sucesivamente. Entonces los números afortunados hasta el momento serían 1, 3, 7 y 9. Siguiendo con la explicación, están los números narcistas, que básicamente voy a usar un número narcisista de ejemplo, que vendría a ser el 153, donde nos dice que es la suma de las potencias de sus cifras elevadas. ¿Cómo así? Por ejemplo, el 153 vamos a sumar sus dígitos, que sería el 1, el 5 y el 3. Pero, ¿a qué se va a potenciar? Nos comenta que se tiene que potenciar
depende de cuántas cifras o dígitos tiene. Por ejemplo, si tiene 3 dígitos, porque 153 tiene 3 dígitos, entonces sería 1 al cubo más 5 al cubo más 3 al cubo. Así, igualmente con otros números que también sean narcisas, va a aplicar la misma ley. También tenemos los números malvados y odiosos, y ustedes se preguntarán por qué se llaman así. Los números malvados básicamente son aquellos números que al encontrarse a base 10 lo pasamos a base 2, es decir, binaria. Estos tienen un par de números 1. Por ejemplo, tenemos 1, 2, 1, 0. Al pasarlo a base binaria nos da 1, 1, 0, 0. Como podemos apreciar, tiene 2, 1, el cual el 2 es un número par, por lo cual se considera malvado. Y por otro lado tenemos el odioso, que de la misma forma, al pasarlo a base binaria, de estar en base 10 a base binaria, nos da como resultado una cantidad de cifras que tiene un número impar de 1. Asimismo, seguimos con los números palíndromos, que básicamente son números que, por ejemplo, se leen del lado izquierdo derecho o de derecho izquierdo de igual manera. Tenemos ejemplo al 242, que si lo leemos de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, va a seguir siendo el mismo número. También, ¿qué otros ejemplos? Tenemos al número 121 o al número 341, que también aplica la misma ley de la misma manera. También tenemos a los números congruentes, abundantes, que ya les había explicado que utiliza el mismo concepto que los cuasi, pero los números repunir simplemente son aquellos números cuyos dígitos son 1 y se representa como Rn, donde n es la cantidad de 1 que tiene el número. También tenemos a los números primordiales, los cuales se representan a través de la siguiente forma: P numeral más 1, donde por ejemplo queremos saber el número primordial de 4. Se sumaría a los productos menores o iguales que al 4, que vendría a ser el número a analizar, pero que sean números primos. En este caso sería el 2 y el 3. Al multiplicar 2 por 3 nos da 6 más 1, su número primordial sería 0. Asimismo tenemos los números piramidales, los cuales son aquellos que se encuentran, por así decirlo, en base en base. Por ejemplo, nosotros, para hacerlo de manera más didáctica, tenemos una bolita, luego le agregamos otra base de 2 por 2, sería otra base. Así. Entonces, los números piramidales vendría a ser de la primera fila 1, porque solo hay una bolita. De la segunda fila, como está en un cuadrado de 2 por 2, sería 4, pero le sumamos el 1 que ya tenemos en la parte de arriba, por así decirlo, que sería 5. De igual forma, hacemos otra base hacia abajo, que sería 3 por 3, que sería 9, pero le sumamos las anteriores bolitas que se encuentran encima, que sería 5. Entonces nos daría 14 y así sucesivamente. Pero para, por ejemplo, nosotros queremos una fila que está en un número mayor y evitar todo ese proceso, hay una fórmula que realice este proceso más sencillo, por así decirlo, y más fácil y de más fácil obtención, la cual es m por m más 1 por 2m más 1 sobre 6. Por ejemplo, para verificar, nosotros vamos a hacerlo en la fila 3, siendo m3. Entonces decimos que m3 más 1, 4, 3 por 2, 6, más 1, 7, sobre 6. 3 por 4 nos daría 12. 12 por 7 finalmente entre 6 nos daría 14, por lo cual siendo estos los mismos resultados, estaríamos verificando que está de manera correcta la fórmula. También tenemos los números cíclicos, que nos dicen que es un número en el cual las permutaciones cíclicas son de los dígitos, son múltiplos sucesivos del número.
Voy a explicar de otra manera, por ejemplo, tenemos el número cíclico y cuando lo multiplicamos por 1, nos va a dar el mismo número, pero de manera, en otro orden. Ahora, cuando multiplicamos por 2, también nos va a dar el número similar, pero en otro orden, y así, todo va en orden distinto, va multiplicando, pero sigue un mismo patrón. O sea, no es un desorden mal, sino sigue un patrón correcto. Como ya había explicado mi compañero, por ejemplo, cuando lo multiplicamos por 1 nos da ese mismo número. Cuando lo multiplicamos por 2, el 14 ya no se encuentra en la parte de delante, sino se va atrás. Pero siempre sigue la secuencia, ¿sí? Lo multiplicamos por 3 y así sucesivamente. Continuando con este video podcast, tenemos al número rectangular. Este es aquel número en el cual sus lados tienen que ser mayores que 1. Por ejemplo, tenemos al 10, también tenemos al 20. En este caso, por ejemplo, el 10 se puede expresar, como ustedes ya saben, 10 por 2, que nos da, 5 por 2, que nos da 10. Entonces podemos expresarlo así, con bolitas, así, 3, 4 y 5. 5 por 2, que nos daría 10. Igualmente podemos expresar el 20, 5 por 4, que sería 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, y así sucesivamente. Entonces a eso hace referencia el número rectangular, que se puede expresar de esa manera. Finalmente tenemos al número sordo. El número sordo es muy sencillo de explicar, ya que básicamente es un número que no posee raíz exacta. Entre los ejemplos tenemos la raíz de 2, que de resultado nos da 1,41. Así tenemos también a la raíz de 3, que como resultado nos da 1,73. Y tenemos también a la raíz de 5. Algo que quería aclarar es que estos números, si hablamos de sus definiciones, para algunos pueden ser nuevos, pero sin darnos cuenta, algunos vienen en operaciones matemáticas de nuestro día a día. Ahora sí, les dejo con mis compañeros para que les expliquen la segunda parte. Por mi parte sería todo. Muchas gracias. Gracias. A continuación veremos la segunda parte de números con nombres de rara invención y la primera parte de números con nombre y apellido. Ahora vamos con la segunda parte de los números con nombres de rara invención y con la primera parte de los números con nombre y apellido. Soy el estudiante Camilo Cruz Rodríguez del quinto año de secundaria y en esta oportunidad les daré la explicación de este segmento. Comenzaremos con los números automorfos, los cuales son aquellos que aparecen al final de su propio cuadrado. Tenemos como ejemplo el cuadrado de 5 y 6, cuyos resultados son 25 y 36 respectivamente. Podremos notar que al final del obtenido figuran tanto el 5 y el 6. En el caso del 25, el 5 al lado del 2 y del 36, el 6 al lado del 3. Por si aún no tienen una noción clara aún de lo que es un número automorfo, no se preocupe, lo veremos con más ejemplos. Pero también quiero añadir de que el 5 y el 6 no son los únicos ejemplos de una cifra de números automorfos, pues también está el 0 y el 1. Ahora, para poder entender mejor, también está el caso del cuadrado de 25 y de 76. Del 25, su resultado es 625 y de 76, 5.766. Y aquí es más notorio la propiedad ya mencionada, pues el 25 aparece al lado del 6 y el 76 al lado del 57, es decir, en la parte última del cuadrado. Siempre se tenía la idea de que cuando un número se eleva al cuadrado se transforma completamente, pero no es así, pues al formar el nuevo número conserva parte de su identidad. Ahora, por otro lado, el caso más interesante a mi parecer es del único número automorfo de 4 cifras, el cual es 90.625, pues sorprendentemente aparece tal y como está en la parte final de su cuadrado. Si es que los números automorfos tienen el caso al cuadrado, ¿de qué serán los números trimorfos?
Pues tal como lo dice su raíz tri, funciona cuando son al cubo. Pues estos números son similares a los automorfos, con la diferencia de que la propiedad se cumple cuando se elevan al cubo. Están entre los ejemplos los cubos de 4 y 24, que son respectivamente 64 y 13.824. Como vemos, aparecen en la parte final de sus cuadrados. Y también todos los números automorfos son trimorfos. Ahora vamos con los números oblongos, que también se les denomina crónicos. Son números de tipo n por n más 1, donde n es un número natural. Y también se los define como los números compuestos por la multiplicación de dos números consecutivos. Los primeros números oblongos son el 0, 2, 6, 12 y 20. Veamos los ya mencionados. Aplicando la fórmula de n por n más 1, vemos que si n es 0, 0 por 1 es 0. Si n es 1, 1 por 2 es 2. Si n es 2, 2 por 3 es 6. Y si n es 3, 3 por 4 es 12. Ahora veamos con la explicación, pues vemos de que si 0 también se le pone como 0 por 1 es 0. Y de que si 2 se les compone en 1 por 2 es 2. Y que si 6 se les compone en 2 consecutivos, que serían 2 y 3, da 6. Y el 12 en 3 por 4 y así sucesivamente. Ahora vamos con los números decagonales. ¿Tendrán alguna relación con el decágono? Pues sí, pues son aquellos números que se pueden colocar en la figura ya mencionada, es decir, en el decágono. Cumplen con la fórmula 4n, donde n está elevado al cuadrado, menos 3n. Y los ejemplos de este tipo de números son el 1, el 10, el 27, el 52, el 85, el 126, entre otros. Si es que el número decagonal se relacionaba con el decágono, ¿el número octaédrico será con el octágono? Pues sí, es un número que puede representarse en un octaedro u octágono, o también en dos pirámides cuadradas juntadas por su base. Su fórmula es 1/3 por 2n, donde n está elevado al cubo, más n. Los primeros son el 1, el 6, el 19, el 44, 85, 146, entre otros. Como dato adicional es que todo número es la suma de como máximo 7 números octaédricos. Esto según Frederick Pollock en 1950. Ahora vamos con los números Ormir, que si nos damos cuenta, Ormir es primo, pero escrito al revés. Y pues se relaciona con su definición, pues son aquellos números primos invertidos. Es decir, que si a un número primo se le invierte, el resultado sigue siendo un número primo, pero obviamente es diferente al primero. Tomemos el ejemplo de 13 y 17. Si se invierte al 13 es 31 y si se le invierte al 17 es 71. Ambos son números primos y son diferentes a los originales o a los de los que se produjeron. Y ambos resultados figuran en la serie, pues está el 31 y el 71. Y estos números fueron denominados por Jeremiah Farrell. Ahora vamos con los números raros, que son aquellos cuyos divisores suman más que su propio número, pero ninguna combinación de estos es el número ya mencionado. Además que todos estos números son pares y generalmente sus ejemplos son menores que 10.000. Está el caso de 4.030 y 9.272. Ahora con los números especulares. Dos números se llaman especulares para la multiplicación cuando sus imágenes especulares dan el mismo resultado que ellos. Es decir, que unos pares de números, cuando se multiplican, dan el resultado de esos números invertidos en un espejo. Veamos, por ejemplo, si multiplicas 23 por 64, tiene que ser igual a la multiplicación de la inversión en sus dos dígitos. Pues si se invierte los dígitos de 23 da 32 y de 64 46.
Es así que 23 por 64 tiene que ser igual a 46 por 32. Y efectivamente es así, pues ambos dan 1472. Y lo mismo se aplica con 42 y 36. La multiplicación de ambos tiene que ser igual a lo que se obtiene de multiplicar 24 por 63. Y lo mismo con 21 y 36, y así sucesivamente. Ahora, para culminar los números con nombres de rara invención, también están los números intocables, que son aquellos naturales que no son la suma de los divisores propios de ningún número. Los ejemplos más rescatables de estos son 52 y 88. Ahora vamos con los números con nombre y apellido. Primero está el número de Capricar y guiémonos del ejemplo. Démonos cuenta que si elevamos 297 al cuadrado da 88.209. Si tomamos 88 y 209, la suma da el número original. ¿Y cómo creen que se le llama a los números que cumplen con esa propiedad? Pues se les llama número de Capricar, los cuales se denominan así por su descubridor, quien fue el matemático Dattatreya Ramachandra Capricar. Y dentro de su definición está lo que ya mencioné, que son aquellos que cuando se elevan al cuadrado y se toman ciertos dígitos de la derecha y se le suma con lo que queda a la izquierda, dan el número original. Y como dato, el número de Capricar de 10 dígitos más pequeño es el que se muestra en la pantalla. Ahora con el número de Catalan, que fueron descubiertos por el matemático Eugene Charles Catalan y fueron desarrollados con el fin de resolver problemas de combinatoria y surgieron a partir del problema de unos polígonos. Se definen mediante la fórmula de combinatoria en n es igual a 2 por 2n factorial entre n más 1 factorial por n factorial. Y eso sería todo por este segmento. Ahora veremos qué nos traerá la siguiente parte de este trabajo. Muchas gracias. Continuaré con la explicación de la segunda parte de los números con nombre y apellido. Soy cursada en el quinto D y aquí va la explicación. Empezando por los números de Fibonacci, su fórmula es a por n igual a por n menos 3 más a por n menos 2 más a por n menos 1. Se componen, básicamente, es una sucesión que va avanzando de 3 en 3 y sus primeros términos son 1, 1, 2, 4, 7, 13 y 24. Los números de Fibonacci pertenecen a la serie Fibonacci del matemático Leonardo de Pisa, que nació en 1170 y murió en 1240. Se representan como f por n y siguen la secuencia de 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, y así sucesivamente, donde cada término es la suma de los dos anteriores, excepto el segundo, que sería el número 1. Los números de Liouville son del matemático Joseph Liouville, que nació en 1809 y falleció en 1882. Han permitido ver la imposibilidad de resolver varios y antiguos problemas de geometría que solamente nos permiten utilizar la regla y el compás, que por ejemplo es la cuadratura del círculo. Los números de Lichter. El representante es el número 196, del matemático Wade van Ladingham. Es un número natural que no puede formar un capicúa si se le suman los dígitos que componen invertidos. Los números de Perrin pertenecen al matemático Perrin, que nació en 1899, y pertenecen a la asociación originada mediante la relación P por n igual a P por n menos 2 más P por n menos 3, y nos darían igual a n mayor a 2. Los números de Mersenne. Los números de Mersenne pertenecen al matemático Marin Mersenne, que nació en 1588 y falleció en 1648. Son denominados por la letra m y son calculados por la fórmula m por p, que nos daría un igual a 2 por p menos 1, que p es un número natural. Además sirve para buscar los números primos enormes y forman parte de los 3 números primos más grandes. Número de Sophie Germain. Es el más pequeño de ellos, que es el número 2.
Es de la matemática Marie-Sophie Germain, que nació en 1676 y falleció en 1831. Son los números primos que multiplicados por 2 y añadiendo la unidad dan otro número primo. Posiblemente sean inagotables como los números primos. Números de Ulam. Los números de Ulam le pertenecen al matemático Stanislaw Ulam, que nació en 1909 y falleció en 1984. Pertenecen a la asociación 1, 2, 3, 4, 6, 8, 11, 13, 16, 18, 26, 28, 36, 38, 47, siendo A1 igual a A1 y A2 que no sería igual a 2. Los demás términos son los menores números que pueden expresarse únicamente como la suma de los términos como A2 entre sus anteriores. Número de Fermat. Le pertenece al matemático Pierre de Fermat, que nació en 1601 y falleció en 1665. Son enteros positivos de la forma f por n igual a 2 a la potencia 2 por n más 1. Y los primeros son 3, 5, 17, 257. Y aumentan en magnitud exponencialmente. Los números de Markov le pertenecen al matemático Andrei Markov, que nació en 1856 y falleció en 1922. Se denominan números enteros positivos x, y o z, que es parte de la solución de la ecuación difonomática de Markov, que es x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado, que nos daría un igual de 3 por y por z. De Pell le pertenecen al matemático John Pell, que nació en 1611 y falleció en 1685. Pertenecen a una serie formada por los denominadores de las mayores aproximaciones de la raíz cuadrada de 2 mediante fracciones continuas. Además, buscan las aproximaciones de la raíz cuadrada de 2, que son los números triangulares, y resolver ciertos problemas de numeración combinatoria. Finalmente, veremos la segunda parte de números con nombre y apellido, así como los 4 números de otro mundo. Continuando con los números con nombre y apellido, tenemos a los números de Borel. Son aquellos que cumplen con la congruencia de 2n menos 1 es igual a 1 entre paréntesis mod n. Además de que contienen los primos impares de algunos números que se vieron anteriormente, los cuales son Fermat, Mersenne y uno que aún no conocemos, el llamado Carmichael. En honor al matemático Robert Daniel Carmichael, son aquellos compuestos n que satisfacen la congruencia de an-1 es igual a 1 entre paréntesis mod n. Estos son pseudoprimos en cualquier base. Siguiendo tenemos los números de Leyland. Descubiertos por el matemático Paul Leyland, poseen la forma de xy más yx, siendo x y y menor que 1. Su número primo más alto es 26.384.405 más 44.052.638. Los números de Cullen tienen la forma de n por 2 elevado a la n más 1. Su número primo más pequeño es 141 por 2141 más 1. Sus números primos podrían ser infinitos. Similar a estos están los números de Gödel, que es un natural de una forma de n por 2 elevado a la n menos 1. Los más pequeños serían 1, 7, 23, 63, 159, 383, 895, etc. Los números de Bell son una sucesión que empieza desde 1 y sigue con 2, 15, 52, 203, 877, 4140 y 21.147. Representan, o son mejor dicho, la forma de expresar como producto de factores un número compuesto que equivale al producto de n factores primos.
Siguiendo tenemos los números de Copeland y Erdős. Este surgió de la colaboración entre los matemáticos Arthur Herbert Copeland y Paul Erdős, siguiendo la secuencia de números 0, 2, 3, 5, 7, 1, 1, 1, 3, 1, 7, 1, 9, 2, 3, 2, 9, 3, 1. Los números primos de Chen, su número primo más grande es 65.516.468.355 por 2.333.333 menos 1. Los números primos de Smith fueron descubiertos por Albert Williams, quien se dio cuenta de que el número de su cuñado Harold Smith tenía la peculiar propiedad ya descrita. Son enteros cuya suma de sus dígitos es igual a la suma de los dos dígitos de sus factores primos. Un ejemplo de esto podría ser el 666. Los números de Lucas son la secuencia de 1, 3, 4, 7, 11, etc., la cual se relaciona a la de Fibonacci. Cada término es la suma de los dos números anteriores y el radio de los términos sucesivos tiene al número de oro como límite. El número de Graham, que lleva el nombre de Ronald Graham, es un número natural conocido por haber sido durante mucho tiempo el entero más grande que aparece en una prueba matemática. Es demasiado grande para describirlos en notación científica y requiere notación para escribir números muy grandes. Sin embargo, es posible obtener sus últimas cifras sin demasiada dificultad. Número de Feigenbaum, hallados en 1975. Se denominan números o constantes a los números reales que expresan cocientes que aparecen en los diagramas de bifurcación de la teoría del caos. Posee dos constantes. La primera está definida como el límite de los cocientes entre dos intervalos sucesivos de la bifurcación y la segunda es el límite de la relación entre dos sustancias sucesivas entre las ramas más cercanas de X sub M. A continuación les pasaré con mi compañero, quien terminará de explicar los números con apellidos y nombres y finalizará con números como de otro mundo. En esta última categoría podemos encontrar la constante de Euler-Maccheroni, que es una constante numérica y se define como el límite de la diferencia entre la serie armónica y el logaritmo natural. Los números de Harshad, que son números definidos por Kaplecar y son todos los números enteros entre 0 y una base dada. Los pares de Root-Aron, que son un par de números consecutivos como el 714 y el 715 y poseen curiosas propiedades aritméticas que le otorgan un potencial esotérico y simbólico. El número o constante de Aperi, su constante se define como el número C3 y tiene un valor de 1,20205 hasta el infinito. El número O'Reilly, escrito por Lambert O'Reilly e inventado para una de sus novelas, tiene números naturales del 0 al 9 repetidos tantas veces como representa su propiedad cardinal. También están los números con sabor criptográfico, se le denominó R129 por el número de sus dígitos que son muy extensos. En este número hay una historia muy particular, ya que el creador del número desafió al mundo a que encontraran los dos números primos y el mensaje encriptado de este mismo. Más tarde, en 1993, un grupo conformado de 17 personas, entre aficionados y matemáticos, consiguieron factorizar el número en dos primos, el 65 y el 64, y el mensaje era: las palabras mágicas son delicadas y quebrantahuesos. El número García comienza con un número primo, después va una coma y luego seguido por un número par. Es una serie infinita donde los siguientes números se forman multiplicando a los dos números anteriores. Entrando a los números como de otro mundo, tenemos al Google, nombre acuñado por Edward Kastner, quien tomó el término de su sobrino, y es un 1 seguido por 100 ceros, o un 10 a la 100. Es utilizado para describir cantidades enormes. También existe el Googleplex, siendo un 1 seguido por tantos ceros que no se puede escribir. Edward Kastner lo describió
como un 10 elevado a un Google, un 10 elevado a la 10 elevado a la 100. También tenemos a los cuaterniones que establecidos por William Hamilton en 1843 y buscaban formas de extender los números complejos a un número mayor de dimensiones. También tenemos a los octoniones descubiertos por Arthur Cayley en 1845 y publicados en ese mismo año. Llamados números de frecuencia de Cayley, se definen como la extensión no asociativa de los cuaterniones y componen un álgebra de 8 dimensiones sobre los números reales. Y finalmente tenemos a los centeniones, que forman un álgebra de 16 dimensiones sobre los números reales y se obtienen aplicando la construcción de Cayley sobre los octoniones. Gracias por escuchar este podcast. Este video podcast fue una producción del grupo número 3 de matemáticas, el cual está conformado por Arisa Cabel, Camila Cruz, Dayana Cruzado, Moisés Gutiérrez, Maite Palacios y Luis Ramos.